Bienvenidos todos ustedes a este canal de YouTube Nelter de la Cruz, que trae la conferencia de la mañanera todos los días para todos ustedes. Hoy en vacaciones me costó un poco trabajo, no había internet por donde andaba. Por ahí no se les olvide darnos su like aquí abajo a la campanita, suscríbanse, échenos la mano. Vámonos con Tokio. Segunda pregunta, vámonos. Buenos días, señor presidente. Good morning, Mr. Jeremy. Licenciada Laura, procurador, secretaria, feliz año. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta, de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la visita de uno de los más brillantes políticos británicos, derivado del comentario que hizo para que constatara personalmente este ejercicio de comunicación circular, me gustaría, presidente, conocer de primera mano la opinión que usted mantiene de esta conferencia de prensa. A la par, también, si usted así lo considera y si fuera prudente, conocer la opinión de Mr. Jeremy al respecto de esta conferencia de prensa, de este ejercicio circular, que ha sido un ejercicio político con los medios de comunicación y con el poder político sin precedentes. Aunado también, presidente, saber cómo nace esta idea suya para crear estas conferencias de prensa. Tengo entendido que se dieron en el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces en el DF, pero ¿cómo a quién se le ocurre? ¿Fue usted? ¿Fue un colaborador suyo? ¿Cómo nace este ejercicio de comunicación circular? Gracias, presidente. Bueno, es muy importante el informar, porque así se pueden contrarrestar rumores, desinformación, manipulación, y se informa a la gente de lo que le interesa mucho. Por ejemplo, la gente está interesada en saber qué está sucediendo con el incremento de contagios. Y nosotros informamos sobre eso. Mañana, martes, se va a informar. Adelanto, porque tengo el informe diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. O sea, es una síntesis, un resumen. Pensamos de que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. En Estados Unidos está incluso sosteniendo que son 5 días de reposo y los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante, que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo. Hoy nos presentaron la situación hospitalaria. ¿Por qué no pone solo esa de cuántos hospitalizados hay? Mire, esto es de ayer.
14%. No cambió. Sí hay más contagios, pero no hay hospitalización. Y 12% de ocupación de camas con ventilador para terapia intensiva. Hoy tenemos reunión, como todos los lunes, con todo el sector. Hoy se hace la revisión y ya mañana ya informamos. Por eso es importante, si no un columnista, que puede ser para no ningunearlo, un buen escritor, podría, ¿no?, exagerar su escrito, su nota, ¿no?, porque suele pasar que en estos tiempos se vuelven todólogos y opinan de todo, ¿no?, más si se trata de crear condiciones catastrofistas, ¿no?, de que nos va a ir mal, de que el gobierno no lo está haciendo bien. Son capaces, lo hemos visto, pues, del alarmismo, del amarillismo. Le pagaron a unos para ir a África y regresar con el Omicron. Hasta ese punto. Entonces, por eso son buenas las conferencias. En el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno, se hacían las conferencias y nos funcionó bien, y ahora decidimos hacerlas igual. Esto es muy importante, sobre todo para estar informando, o sea, porque no dependemos solo de los medios convencionales. Hay mucha gente que ve temprano la mañanera, tenía que dictar la gente de manera directa, y ahora que están las redes, que el internet y demás, hay muchas posibilidades. Antes había mucho control de la información. Esa es la rabieta que tiene el cártel. Así dominaban, controlando los medios de información, los medios de información más influyentes, porque silenciaban lo que no les convenía y exaltaban, exageraban en todo aquello que consideraban afectaba a un servidor público que no se sometía. Llegaron a tener muchísimo poder los medios en ese entonces. No había capacidad de réplica, pero además no se atrevían los servidores públicos a replicar, porque les iba peor. Ahora ya no, afortunadamente, y los mismos medios han cambiado mucho. Lo que ha sucedido, y es bueno, es que ya no hay la simulación, la hipocresía de decir somos prensa independiente. Nos importa la sociedad civil, no tenemos nada que ver con los partidos, no tenemos nada que ver con el gobierno, somos objetivos,
profesionales. Actuamos con ética. Pues eso ya quedó al descubierto que no es así, aunque últimamente sí ha ido mejorando el comportamiento de los medios. Pero se han aventado unas en estos días. Imagínense una doctora en ciencia política, la señora Merkel, Drescher, que dice que un acuerdo nuestro era un golpe de Estado. Y eran de los favoritos, pues, del régimen neoliberal y de ciertos sectores de clase media, a los que tenían muy engañados. Ahora ya no tanto. El otro, Sergio Aguayo, diciendo que lo del CIDE era el equivalente al 68. Acaba de decir alguien de los mismos intelectuales orgánicos del régimen neoliberal o neoporfirista, de que le parecía, no sé, que hubo un cambio de policías o de vigilantes allí en el CIDE y que estaba ya sintiendo cómo entraban los tanques, como en el 68. Alguien fue, Belauzarán. Luego otro dijo que yo era Hitler. ¿Quién fue ese? Sicilia, sí. Y todos ellos eran los opinadores más famosos en el periodo neoliberal. Entonces, ya esto es distinto, ¿no? Ya no es así. El señor López Dóriga, primero, fue el que dio a conocer que había fallecido una persona por COVID, cuando afortunadamente no murió, pero fue el primer muerto dado a conocer por López Dóriga. El señor estaba enfermo y se defendió y falleció 3 o 4 meses después, o un tiempo después, pero fue el primero en dar a conocer. Ricardo Rafael fue el que dijo de los tanques entrando, otro intelectual orgánico, de los tanques entrando al CIDE. Esos individuos están al servicio de que dicho sea de paso, ojalá y se resuelva lo del CIDE y que tengan la garantía de que no va a haber represión, que no somos iguales nosotros, no somos autoritarios, tenemos principios, tenemos ideales, somos demócratas. Entonces, todo esto está sucediendo. López Dóriga luego
inventa, ¿no?, de que nos habían subido a un simulador que no era un tren. Sí, lo desmintió. Y era un tren. Y todo su problema, o sea, lo tengo que decir porque esto va a ayudar a aclarar las cosas, es porque ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban. Bandidos, sin vergüenza. Y ya no reciben Los millones. dinero de publicidad como recibían antes. Entonces eso los tiene muy molestos. Pero tenemos que llevar a cabo la transformación. Entonces por eso son las mañaneras. Por eso es que damos aquí a conocer lo que sucede, y no sé si él me quiere comentar algo. ¿Tienes interés en comentar algo? Ella no. Pero luego tú le tendrías, Laura, que traducir. Sí, y tú le traduces. Párate. ¿O Iván? ¿Dónde está Iván? Ven, ayuda. Pasen. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor presidente, por invitar esta mañana. Estoy trabajando a la presidencia para todos los mexicanos. Ahora, en inglés, por favor. Thank you very much for the question. I think that the process of the president having a press conference like this every day is very impressive and shows a degree of openness in government which is not found in many countries, indeed anywhere at all in the world. And I think we should recognize that in President López Obrador's approach to government. And as somebody who's visited Mexico many times over many years, my wife is Mexican, I'm very impressed with a lot of the changes that are happening at the moment. Muchas gracias por la pregunta, y aprovechando la oportunidad quiere señalar que él está muy impresionado con la apertura que significa este ejercicio de conferencias cotidianas que no existe en muchas partes del mundo. Es un ejercicio inédito que él valora mucho, y conociendo México como alguien que ha visitado en muchas ocasiones el país, porque su esposa es mexicana, está muy bien impresionado sobre la apertura que este gobierno está teniendo en estos momentos en el país. Because Mexico is faced with many problems. The greatest one, in my view, is the inequality in the living standards of the population and the poverty of many people in particular parts of Mexico. I've been in Chiapas over the last few days and have seen for myself that levels of inequality. But a government intervention to ensure that there is development in the poorest places, particularly rural development, improvements in education and in health and in food supply for the poorest people is and will make a massive difference. There is nothing more wasteful in this world than consigning children to a life of poverty where they don't achieve in education, they don't achieve their potential, and the whole society loses out. We're all damaged by inequality, and therefore I'm very impressed with the government's determination to invest in the needs
of the very poorest people, particularly those who work in the informal economy in Mexico. Reconoce que México tiene muchos retos y que uno de los principales es el de la desigualdad, la inequidad que existe. Estuvieron unos días en el estado de Chiapas y se percataron de la enorme necesidad que existe, pero particularmente en el caso de los niños. Le parece un asunto de mucha gravedad porque no atender a los niños significa estar desatendiendo a toda la población en general. El reto que está enfrentando el gobierno, y es algo que también le impresiona positivamente, para dedicar los recursos a la educación, a la salud, es algo que valora mucho porque es la mejor forma de enfrentar en el corto y en el largo plazo los retos del país. Acabar con la desigualdad es una de las cosas que más le ha llamado la atención de la administración del presidente López Obrador. I could go on a long time and I won't. Podría seguir por mucho rato, pero no lo va a hacer. But I just remember very well the day before Andrés Manuel became president of Mexico. He and I traveled together from his place in Palenque, and we discussed all the challenges that were ahead of him. And he said the thing he most admired about my country, about Britain, was our National Health Service, healthcare free at the point of need for everybody, irrespective of income or status. And he said his determination was to improve the health care and the life chances of all the people of Mexico. And I was very impressed with that, and that memory has stayed with me ever since. And it's very nice to be here this morning and hear of the progress that's going on. Recuerda muy bien el día anterior a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo con él en su casa en Palenque y que en parte de la conversación reconocía el presidente electo en ese momento, López Obrador, que una de las cosas que más admiraba del Reino Unido, del país de Jeremy Corbyn, era su seguro social. El NHS es el equivalente al Instituto Mexicano de Seguro Social, y que era una de las instituciones que más habían hecho por acabar con la desigualdad y atender la seguridad social de la población británica. Y desde luego ese recuerdo le ha mantenido, viendo todo el progreso que se ha hecho en estos años de la administración del presidente López Obrador. As an environmentalist and a human rights campaign, I'm looking forward to discussing with President Obrador a few moments later the issues facing our environment in the world, and I'm grateful to the work done by Mexico at COP26 and by Josefa, the ambassador to Britain, in her support for all of that, and also to discuss with him the issues of refugees around the world. There are 70 million people who are refugees around the world. They all want to contribute to this world. They all need a place of safety. It's up to all the governments of the world to work together to support refugees and that right, not to close the doors on them. And I do understand all the difficulties that go with that. But if we want a peaceful world, then we have to respect the rights of everybody within that planet. Thank you very much for giving me a few moments today, Mr. President. It's wonderful to be here and wonderful to meet you again. Thank you. Está muy contento de estar aquí, muy agradecido por esta oportunidad, y también como interesado en temas de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, estará en un rato más platicando con el presidente López Obrador sobre los retos que eso significa, no solamente para México, sino para el mundo en su conjunto. Dice que hay 70 millones de refugiados en el mundo y que no es una situación que se deba de aceptar en las condiciones en que está. Si se quiere un mundo en paz, se necesita atender a la demanda de toda esa gente que quiere contribuir a la mejora de el mundo en su conjunto. Está muy agradecido y desea mucho éxito al presidente López Obrador y a todos ustedes por su atención. And my wife, Laura Alvarez,
is the greatest advocate for Mexico in Britain there ever was. Y su esposa Laura Álvarez es la mejor defensora de los temas de México en el Reino Unido. And she works with me in our project for peace and justice to promote international understanding. Y trabaja con él en el proyecto que denominó Paz y Justicia, en donde contribuyen a la difusión de los temas no solamente en el Reino Unido, sino a nivel global. She's a very good daughter of Mexico. Say that again. A very good daughter of Mexico. Es una excelente hija de México. Sí, es cierto. Pues hoy está, Con permiso. Gracias. porque vamos a dar otra. Pues se alargó un poco esta respuesta. Bueno, pues vamos a continuar ahorita.